Buenas tardes a todos. Soy Luis. Muchas gracias, Paula, por la introducción y muchas gracias a Agustín por darme la oportunidad de participar en estas sesiones. Y yo os voy a hablar de un síntoma que, bueno, pues podemos ver con una cierta frecuencia y que es bastante incómodo, ¿no? Es este paciente que viene a la consulta y nos dice, doctor, me mareo. Entonces, bueno, voy a hablar muy brevemente de un caso, aunque lo veo solamente como esquema, ¿vale? Es una mujer de 71 años que nos remite el médico de atención primaria por mareos recurrentes, ¿no? Podría ser esta señora que vemos en la imagen. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de mareo, ¿a qué nos referimos, no? ¿Es una sensación de inestabilidad? ¿Es que giran las cosas a nuestro alrededor? ¿Es que se cae con frecuencia? ¿Es esa sensación que algunos nos dicen, no sé, doctor, estoy como atontado, como aturdido? ¿O es ese terrible descriptor que usan a veces que, pues doctor, me mareo, me mareo? Entonces, traigo a colación esta cita que nos dice que pues, muy pocos médicos, ¿no?, tan dedicados a su arte, no experimentan una pérdida de ánimo, ¿no?, cuando se dan cuenta de que el motivo de consulta de su paciente es la inestabilidad. Porque frecuentemente significa que después de una exhaustiva interrogación al paciente, seguiremos sin saber ni qué le pasa al paciente y mucho menos por qué le pasa. Bueno, espero que después de esta charla un poco más podamos saber qué les pasa a nuestros pacientes cuando vienen por este motivo de consulta, ¿no? Que ya han cambiado las cosas y todos recordaréis de la carrera esa forma de interrogar al paciente o de estudiar los vértigos y los mareos en la que se nos decía que debemos preguntar por los síntomas, ¿no? Si el paciente nos dice que le giran los objetos, debemos pensar que es un vértigo periférico benigno. Bueno, se ha demostrado con el tiempo, desde el 63 que este médico publicó esa cita, que cada vez fallamos más utilizando ese tipo de estrategia basada en síntomas y que debemos utilizar un método diagnóstico más organizado. Y para eso se han ideado una serie de algoritmos, por ejemplo, el algoritmo T-Trade, que os traigo aquí en la pantalla, en el que nos basaríamos para identificar si el mareo o vértigo de nuestro paciente, para identificarlo, utilizamos tres ideas fundamentales. La primera, el tiempo de los episodios, ¿no? Si son episódicos, o sea, son localizados en el tiempo, o es continuo, es una sensación persistente. Y en función de ello, pues nos dirigiremos. Si son episódicos, tenemos que tener en cuenta si están desencadenados, la segunda parte del algoritmo, la TR, el triggers, desencadenados o son espontáneos. Y la siguiente parte es una exploración dirigida. En nuestro caso, si los fueran desencadenados, por ejemplo, se nos recomienda realizar siempre la maniobra de Diels-Hallpike, ¿vale? Esa clásica de los libros de otorrinolaringología, porque a pesar de que los síntomas de nuestro paciente puedan ser erráticos y demás, cada vez se ve más que nos ayuda al diagnóstico, es la maniobra que nos ayuda al diagnóstico de ese vértigo paroxístico nocturno y posicional, y si no, pues deberemos pensar en causas como la hipotensión ortostática. En el caso de que estos episodios sean espontáneos sin ningún desencadenante, pues ahí podemos utilizar ya un poco más los síntomas que acompañan, esa pérdida de audición del Meniere, esa cefalea de la migraña o incluso, bueno, pues ya un poco más retorcido, pues esos síntomas psiquiátricos. Es en el caso de los mareos continuos cuando ya hay que pensar en causas más, pues bueno, si hubiera fármacos, que como veis aquí nos deja dicho que se han hecho estudios en personas mayores que consultan por mareo, incluso hasta en el 23% de los casos, la causa fundamental han sido los fármacos, que siempre debemos andar muy pendientes en este grupo de población, pero en la gente, pues población general, más de edad media, el tipo de mareo suele ser más bien espontáneo y el examen Hinds, el test Hinds, que es el de Head Impulse, esta maniobra de mover la cabeza, el nistagmo y el test de Skew nos van a ayudar a diferenciar entre un vértigo de etiología periférica o un vértigo de etiología central. Muy bien. En el caso de nuestra paciente, pues resumiendo, nos cuenta unos vértigos, unos mareos episódicos desencadenados, como ahora veremos. Porque se trata de una mujer que tenía como antecedentes un diagnóstico clínico de síndrome de Sjögren hace 20 años, que no desconocemos seguimiento, no tiene ningún tratamiento, no tiene otros antecedentes y en su prescripción habitual solamente consta el uso ocasional de laxantes. Ella desde hace 3 años nos refiere a unos episodios de aturdimiento mental con sensación como de entumecimiento, oscurecimiento visual transitorio en bipedestación y no sabe especificar si inmediatamente o tras un tiempo. Además, progresivamente desarrollando una astenia que la lleva al encamamiento progresivo, un estreñimiento muy severo, por eso los laxantes, e incluso ha tenido episodios de retención aguda de orina de repetición desde hace 1 año, que han requerido sondaje intermitente. Esto puede daros alguna pista o sugeriros algún diagnóstico o puede que no, pero lo más fundamental es que nuestro paciente nos cuenta un mareo episódico en bipedestación. Y eso es a lo que nos tenemos que agarrar para ir a hacer el diagnóstico.
Si, si pensáis en síntomas ortostáticos, una de las cosas que primero os puede venir a la cabeza es el síncope, ¿no? Un síncope es una pérdida transitoria del conocimiento que que se debe a una hipoperfusión cerebral. Y en el caso de nuestra paciente, lo que cuenta, pues puede que se remedie a un presíncope, ¿no? La fisiopatología viene a ser la misma, hay una hipoperfusión cerebral o bien una hipotensión, que puede ser creada por dos mecanismos. Un bajo gasto cardíaco, que en general serán causas de síncope cardiogénico, que no son motivo de esta charla, o por otro lado, podemos tener otras posibilidades. Recordemos que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen minuto. Entonces, si hay una inhibición de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia cardíaca, pues también tenemos un bajo gasto. Y por otro lado, si disminuye el retorno venoso, que es el principal componente de la precarga, pues como situaciones como la depresión de volumen, pues una hemorragia o el acúmulo venoso periférico en el paciente que tiene edemas, pues también disminuye el gasto cardíaco y justificarían la hipoperfusión. Por otro lado, tendremos el grupo de pacientes que tienen unas resistencias periféricas bajas. Esto puede ser por el gran grupo de las disfunciones autonómicas, en las que luego iremos viendo justificarían una hipotensión ortostática, es decir, síntomas de, o sea, una hipoperfusión o una hipotensión que se desencadena al ponernos de pie, y luego hablaremos un poco más de esto, o un aumento de la vasodepresión, o sea, una disminución del tono simpático. Por eso es tan importante esta frase que os voy a recalcar varias veces durante mi presentación, y es que un paciente que tengamos una clínica de mareo, además de la expresión neurológica, además de ese algoritmo, es importante que realicemos esta maniobra que es tan sencilla, que luego hablaremos más, que es la toma de tensión en supino y en bipedestación, y luego especificaremos un poco más. Por ahondar muy brevemente en estas causas, recordaos que el síncope reflejo o neuromediado, que hemos visto hace un momento en el esquema de la SC, tiene una serie como de principales entidades nosológicas. Una de ellas es el síncope vasovagal, que todos conocemos, ¿no? Pues bueno, puede ser ortostático, me pongo de pie, nos baja la tensión. En este caso, al ser neuromediado, tiene una respuesta, el vasovagal es el único que tiene una respuesta cardiodepresora, o sea, cardioinhibidora en la que le baja la frecuencia y vasodepresora en la que baja la tensión, y perdemos, o sea, disminuye la presión de perfusión cerebral, y esto nos lleva a la pérdida de conocimiento, que también puede estar desencadenado por situaciones emocionales. Y luego, por otro lado, tenemos los síncopes situacionales, en los que únicamente hay suele predominar uno de los dos mecanismos. Además, tenemos esa síncope o presíncope por hipotensión ortostática, que es importante destacar esa exacerbación que puede producirse por acúmulo venoso durante el ejercicio, después de las comidas y después de un largo reposo, esa falta de farmafisiona o de conditioning, ¿no? Es muy importante la hipotensión ortostática inducida por fármacos, porque es la causa más frecuente de hipotensión ortostática, luego ahondaremos más, esa depresión de volumen que hemos mencionado antes, y luego, por otro lado, tenemos ese grupo de la disfunción autonómica, que puede ser primaria o secundaria. Además, como he dicho antes, pues los síncopes de origen cardíaco. Comentar dos cosas para que todos las tengamos en cuenta de cara a la exploración de nuestros pacientes, que nos puedan ayudar un poco pues, a sacar más datos, ¿no?, de la anamnesis. Y una de ellas es que ese síncope reflejo y la hipotensión ortostática, o ese síncope vasovagal, ¿no?, se agrava o se acrecenta o ocurre con más frecuencia en casos de toma de medicación, ¿no?, esa que nos baja la presión arterial, o la ingesta de alcohol, que también baja la presión arterial. Por supuesto, si hay una depresión de volumen, como es un caso de una hemorragia, o en las situaciones de hipoxia, por el mismo motivo, porque disminuye la perfusión cerebral. Y recordar, pues lo que he dicho antes, la vasodepresión, nos referimos a entidades en las que hay una insuficiente vasoconstricción, es decir, un fallo en general del sistema simpático, y la cardioinhibición la tenemos que utilizar cuando es la bradicardia lo que predomina. El síncope vasovagal, por definición, es una mezcla de ambos, es el síncope mixto. Bueno, hemos hablado de la disautonomía, pero para hablar del sistema, para ello debemos hablar del sistema nervioso autónomo. Y vamos a recordar muy brevemente la anatomía y la fisiología. En cuanto a la anatomía, este esquema, que puede resultar muy complejo, simplemente es para destacar que tenemos una serie de centros a nivel cortical, principalmente la corteza insular, que se encargan de lo que se llama la interocepción, es decir, la percepción inconsciente de lo propio, que hay que diferenciar de la propiocepción, que es la percepción consciente de la posición en el espacio. Luego tenemos centros, como son la amígdala y el hipotálamo, que se encargan de realizar las respuestas autónomas a las emociones, como en la amígdala, y a generar esas respuestas en patrón al estrés o para mantener la homeostasis. Toda esta información se ha integrada a nivel de núcleos en el troncoencéfalo para disparar reflejos que controlan funciones básicas para la vida, como es el sistema cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal.
Todos recordamos un poco de fisiología, que hay 3 divisiones del sistema nervioso autónomo. Una de ellas es la simpática, que tiene sus principales centros de acción, o neuronas, mejor dicho, en la columna intermedio lateral de la médula espinal entre T1 y L2. Aquí nacen los axones de las neuronas que llegan a los ganglios paravertebrales que están junto a la médula espinal y, por tanto, el axón pregangliónico es corto. Aquí la neurotransmisión se hace con acetilcolina y desde ahí salen los axones postgangliónicos que son largos hasta sus órganos efectores, pues en el ojo, las pupilas, a nivel cardíaco. Hay que destacar 2 excepciones, digamos, o 2 sistemas muy especiales, como son la médula adrenal, en la que la neurotransmisión también es con acetilcolina y aquí, ante una respuesta simpática, se liberará adrenalina, y a nivel de las glándulas sudoríparas, en las que el control también es con acetilcolina. Por otro lado, tenemos el sistema parasimpático, que tiene sus núcleos a nivel craneal y sacro, en el que los axones preganglionares son largos y, sin embargo, el ganglio neuronal está junto al órgano efector y esos axones postgangliónicos son cortos. El neurotransmisor principal es la acetilcolina, sin embargo, a veces, en ocasiones, en el sistema nervioso entérico, se utiliza el óxido nítrico y el polipéptido vasoactivo intestinal. Hay que destacar que hay una tercera división del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso entérico, constituido por esos plexos de Auerbach y Meissner, que estudiamos todos en la carrera, y tiene como principales núcleos las neuronas intermedias que están también cerca de sus órganos dianos y que utilizan como neurotransmisor pues también la acetilcolina, el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo, que, bueno, es un tema también bastante extenso que da incluso para otra charla. Entonces, ahora que hemos repasado un poco la anatomía, vamos a recordar un poquito la fisiología. Tenemos ese sistema nervioso simpático que nos sirve para prepararnos para luchar, ¿no? Esa respuesta de huir o luchar. Y por ello se encarga pues, de dilatar la pupila, de aumentar la frecuencia cardíaca, de dirigir esa sangre hacia los músculos para que podamos salir corriendo, exceptuando, o sea, por ello constriñe, causa una vasoconstricción, excepto a nivel de la musculatura esquelética. También aumenta la sudoración o incluso es capaz de producir pues que no miccionemos, ¿no? Porque no es el momento, ¿no? Si tienes al león enfrente, pues lo que tienes que hacer es huir del león o luchar con él. Por otro lado, tenemos el sistema parasimpático, que un poco es el que está predominando en vosotros en vuestra casa, ¿no? Vosotros estáis tranquilamente y pues tendréis la sangre dirigiéndose un poco hacia el sistema digestivo porque igual acabáis de comer, es el que se encarga de la constricción pupilar, no tiene efecto a nivel de los vasos y tampoco inerva las glándulas sudoríparas. Muy bien, hemos repasado un poquito la fisiología y esto nos puede ayudar a entender cómo ante una pérdida o una ganancia de función de alguno de estos sistemas podemos tener una serie de síndromes, es decir, una constelación de síntomas que nos va a orientar hacia una u otra grupo, hacia uno u otro de las divisiones, ¿no? Del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema nervioso simpático, hemos dicho que utiliza fundamentalmente la noradrenalina y la adrenalina como neurotransmisores periféricos y la acetilcolina a nivel más central, ¿no? Entonces, una pérdida de función de ese sistema noradrenérgico nos justificaría una hipotensión ortostática o una pérdida de la taquicardización o, mucho más raramente, ¿no? Ese síndrome de Horner, esa tosis, miosis in oftalmos, ¿no? Cuando nos falla el ganglio estrellado. Sin embargo, el fallo del sistema adrenérgico, que es mucho más raro que sea por una disautonomía, es más bien por un fallo de la propia médula suprarrenal, pues nos causaría una astenia o episodios de hipoglucemia, ¿no? Y finalmente, pues la pérdida de función colinérgica causaría una anhidrosis, ¿no? Una pérdida o una hipohidrosis. Por otro lado, cuando el que pierde la función es el sistema parasimpático, tenemos que distinguir entre cuando hay afectación de los núcleos craneales, pues ese tercer par o el vago, por ejemplo, ¿no? Pues nos justificaría una midriasis, una serostomía o estreñimiento, porque es llevado la información hasta el esfínter por el nervio vago. Sin embargo, si fallan los pares sacros, pues esto justificaría episodios de retención urinaria de repetición, ¿no? Por otro lado, tendríamos los cuadros de ganancia de función, ¿no? Si fuera noradrenérgico, pues el paciente nos podría contar palpitaciones, aumento de la tensión arterial, midriasis, acrocianosis o sudoración excesiva. Como veis, cuando hay un exceso de función adrenérgica, no hay una gran diferencia de los síntomas y, desde luego, el paciente no nos va a contar que tenga una dilatación bronquial. Así que la diferenciación clínica es
muy difícil, no se puede establecer con certeza, pero en cualquier caso, ambos, al ser parecidos, nos van a orientar a eso, a una ganancia de función del sistema simpático. Y cuando es simplemente el sistema colinérgico, pues habrá una hiperhidrosis. Si la ganancia de función es a nivel del parasimpático, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la ganancia de los pares craneales facilitará una bradicardia o, por ejemplo, una miosis, y otros síntomas a nivel sacro pues podrían ser la náusea o la poliuria o el aumento del tránsito gastrointestinal. Vale, hemos establecido unos síndromes y ahora, por ejemplo, tenemos un paciente en la consulta. ¿Qué pruebas puedo hacerle a mi paciente? Bueno, antes os he dicho, ¿no?, esa toma de tensión en bipedestación y supino que nos va a ayudar a diagnosticar la hipotensión ortostática. Luego hablaremos más en concreto, pero la definición es la siguiente: es una caída de la tensión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio o de la diastólica de 10 milímetros de mercurio en los 3 minutos desde adoptar la posición de bipedestación. Y mínimo debemos tomarla tras 1 minuto en bipedestación. ¿Por qué? Porque todas las personas en general van a tener una caída de la tensión arterial en los primeros 20 a 30 segundos, especialmente los jóvenes. A todos os habrá pasado que estabais tumbados en la cama, lleváis un rato, os habéis levantado con rapidez y habéis notado esa sensación como de desvanecimiento. Bueno, pues no es más que un fenómeno fisiológico en general, ¿vale? Y os dejo aquí una nota, ¿no?, un recordar que es frecuente que se asocie esa hipertensión en supino en los pacientes que tienen una disautonomía, luego hablaremos, en la que haya una causa neurógena, no sea algo farmacológico, ¿vale? Y esto, la hipertensión supino, pues se clasifica como la hipertensión en general, con una tensión sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor de 90. Hay que destacar una variante que es la hipotensión retardada o tardía, delayed, en la cual aparece la hipotensión ortostática, pero a partir del tercer minuto, y es indicativa de estadios iniciales o de una afectación leve del sistema nervioso autónomo. ¿Qué más? Vamos a ponernos un poquito ya más específicos, ¿no?, de qué más podemos hacer en la consulta o qué más podemos ver en la consulta, ¿no? Pues hemos visto los síndromes y los síntomas clínicos que nos puede causar los fallos del sistema nervioso autónomo. Pues debemos orientarnos según el órgano, cada uno de estos órganos, ¿no? A nivel pupilomotor, si hemos dicho que el simpático dilata y el parasimpático constriñe, pues podemos ver en el fallo del sistema nervioso simpático ese síndrome de Horner, ¿no?, esa ptosis, miosis y enoftalmos de un ojo. Tenemos otra entidad, otra situación, que es la pupila, o que se llama pupila tónica de Addy, que es una pupila perezosa cuando se ilumina con la luz, que tarda mucho o incluso no acaba de constreñirse, ¿no? Esta, que podría ser la situación que vemos en la imagen, ¿no? Esta chica que tiene esta pupila izquierda normal y esta derecha pues un poquito midriática. Se puede comprobar con el test de pilocarpina, en el cual esa pupila constreñiría, ¿no? Si además asocia una reflexia, que es una situación bastante frecuente, ya sea generalizada o ipsilateral del mismo lado que tiene esa pupila dilatada, hablaríamos del síndrome de Holmes-Addy. Y si además de todo asocia una anhidrosis bien parcheada o generalizada, hablaríamos del síndrome de Ross. Por otro lado, hay otra manifestación que se dice que es patognomónica, porque de momento no se ha visto ninguna entidad, que es la redilatación anómala con la luz. Es decir, a un paciente le estamos apuntando con mala luz, como podría ser a esta paciente, y primero vemos una constricción de la pupila y después vemos una dilatación mientras le seguimos apuntando con la luz. Es una situación que se llama fatiga pupilar y de momento no se ha descrito en esta entidad que la ganglionopatía autonómica autoinmune, que luego mencionaremos brevemente. A nivel vasomotor, si el sistema nervioso simpático controla ese tono de los vasos, podemos ver tanto problemas por exceso como por defecto de tono. Si un paciente nos relata un flushing facial, ¿no?, que la cara se le pone roja, pues deberemos identificar en qué circunstancia pasa esto. Un ejemplo sería esta paciente de aquí de la foto, en el que veis que la mitad de la cara derecha está roja. La circunstancia cambia si yo os digo que esta paciente está en reposo, somos cualquiera de nosotros en nuestra casa, de repente se nos pone la cara roja, a si es como esta paciente que acaba de correr 5 kilómetros. Entonces, fijaos bien, si acaba de correr 5 kilómetros, este es el lado patológico. Más bien es al contrario. Es este lado pálido que está hipohidrótico, no ha sudado, que aquí no se ve bien, pero a veces podrían tener una cierta incluso midriasis por falta de tono simpático, ¿no? Entonces, esta entidad se llama síndrome del Arlequín, que no hay que confundir con la ictiosis Arlequín, que es una enfermedad congénita, y ese síndrome del Arlequín se presenta en mujeres de mediana edad, en general, también en varones. La causa más frecuente es idiopática, es decir, no se sabe y no necesita ningún tratamiento, lo que pasa es que puede ser molesta y a veces se puede asociar con lesiones del ganglio estrellado y asociarse a un síndrome de Horner. Por otro lado, pueden presentar episodios de palidez facial, frialdad acra, temas distales, acrecianosis, pues síntomas de exceso o defecto de función vasomotora.
A nivel secretomotor se pueden quejar de seroftalmia, de serostomía. A nivel sudomotor, los pacientes nos pueden relatar anhidrosis, hipohidrosis, hiperhidrosis, que pueden ser, este esquema os lo traigo un poco para hablar de esto, ¿no? Pueden ser de forma global, no tener sudoración a ninguna zona, o puede ser por ejemplo, una hipohidrosis pero que preserva la región acral, o puede ser regional o segmentaria, ¿no? Según las zonas parcheadas. En cuanto a la hiperhidrosis, pues puede ser lo mismo, ¿no? Podemos encontrar lo mismo. También tenemos que ahondar sobre el sistema genitourinario, si cuenta impotencia, disfunción eréctil, si cuenta retenciones de orina a repetición, la incontinencia urinaria. Y a nivel gastrointestinal se pueden quejar de disfagia, saciedad precoz, de diarrea, de estreñimiento, de náuseas, de vómitos. Todos estos síntomas debemos ir integrándolos un poco en la anamnesis de nuestro paciente. Como veis, muchos de ellos no son nada específicos y algunos, bueno, pues más o menos sugerentes. ¿Cuáles son un poco el estudio autonómico que se puede hacer de estos pacientes? Bueno, esto ya es un tema bastante más específico y muchas veces requeriría de comentar con los neurólogos, ¿no? Para solicitar su colaboración, porque muchas veces las unidades de autonomías las llevan ellos y, bueno, ahí existe una serie de test que son sudomotores. El más reglamentado es el CUSAR, que es el test del reflejo axonal sudomotor cuantitativo. Hay otra serie de test, pero bueno, Andoni, mi compañero, después nos va a hablar mucho de la hiperhidrosis, así que nos comentará el más. Los test cardiovagales, que no simplemente pues que saber que existen, pero tampoco tenemos que saber interpretar, pero sí que me interesan los test vasomotores, que son en realidad test noradrenérgicos y hay dos, ¿no? Seguro que de uno de ellos habéis oído hablar, que es la mesa basculante, en la cual pues al paciente se le somete a ortostatismo variable y comprobamos un poco su respuesta cardiovascular, de tensión, frecuencia y la clínica que presenta. Y por otro lado, el estudio del reflejo o la maniobra de Valsalva, ¿no? Que es lo que podemos ver en este gráfico de la derecha y os voy a intentar explicar brevemente y lo mejor que pueda. En verde veis la frecuencia cardíaca, en rojo la tensión arterial sistólica y en morado la tensión arterial diastólica. Arriba un paciente sano y abajo un paciente enfermo. Entonces, una maniobra de Valsalva que consiste en una expiración forzada contra la glotis. En un primer momento tenemos una fase 1, una fase mecánica, en la que por ese aumento de la presión intratorácica va a aumentar transitoriamente y de forma mecánica la presión arterial porque comprime la aorta y aumenta la tensión arterial, pero esto es momentáneo. En este mismo momento empezará a decaer la tensión arterial porque disminuye la precarga. Al haber un aumento de presión intratorácica, no vuelve la sangre hacia el corazón, disminuye la precarga y, por tanto, disminuye el volumen minuto. Con ello, cae la tensión arterial y esto es sensado a nivel de los vasoreceptores aórticos y carotídeos y hay una respuesta noradrenérgica por parte de los centros troncoencefálicos, como luego veremos, que va aumentando la frecuencia cardíaca y de esta forma mantiene aumenta también el tono simpático a nivel periférico y vasoconstriñendo y mantiene esa tensión que casi recupera la normalidad, como veis aquí. Esta recuperación, este mantenimiento de la tensión en la normalidad y ese aumento de frecuencia se desarrolla sobre todo en la fase 2 tardía. Luego tenemos una fase 3 en la que el paciente suelta ese estímulo, suelta esa presión y cae bruscamente la tensión arterial porque disminuye esa compresión que había sobre la aorta, como veis aquí, y posteriormente se alcanza esa fase 4, que es la fase 4 de sobrecompensación, de overshoot, que dicen los ingleses, en la que todo ese aumento del tono noradrenérgico va a haber provocado que estén todos los vasos cerrados, el aumento también de la frecuencia cardíaca habrá aumentado el gasto cardíaco de forma importante y rápidamente decae ese tono simpático para llegar a mantener la tensión arterial en su basal. En un paciente que tiene un fallo del sistema simpático, o bueno, del reflejo, del varoreflejo, vemos aquí que la frecuencia cardíaca no oscila en ningún momento, a pesar de que haga esa maniobra expiratoria contra glotis cerrada, y que la tensión no para de caer durante toda la maniobra porque no hay una respuesta noradrenérgica y, por tanto, no hay una respuesta para mantener la tensión arterial. Incluso puede hipotensarse y marearse mientras está haciendo esta maniobra. Hemos estado hablando todo este rato de la hipotensión ortostática, hemos estado mencionándola, pero la hemos definido antes, ¿no? Esa caída de la tensión arterial. Pero ¿qué importancia tiene, ¿no? ¿Por qué os traigo yo esto aquí? Bueno, pues principalmente por varios motivos. Uno de ellos es la prevalencia de esta entidad. Como veis aquí, aumenta con la edad, sobre todo en los mayores de 65 años. Y en este grupo, tristemente, hasta en el 40% no obtendrán un diagnóstico. Como luego veremos, será una hipotensión que se asocia que se ha dado a llamar como cambios fisiológicos debido a la edad, a pesar de un estudio exhaustivo.
También es importante porque afecta hasta el 5% de los adultos de edad media, entre los 45 y los 64 años, con afectación que limita sus actividades de la vida diaria, ¿no? Y es especialmente frecuente en los pacientes diabéticos, hasta el 30% de los diabéticos de tipo 1 y entre el 25 y el 30% de los diabéticos de tipo 2 de más de 10 años de evolución, y en el paciente ingresado, que puede representar hasta 2/3 de los pacientes ingresados pueden tener síntomas de hipotensión ortostática según qué series veamos, ¿no? ¿Y esto con qué síntomas se presenta, ¿no? Pues bueno, el paciente nos puede comentar síntomas bastante claros, pues por ejemplo esa sensación de presíncope, como nos comentaba la paciente que traía al caso, o incluso llegar a tener síncopes, pero pueden presentar síntomas mucho más inespecíficos, como puede ser el dolor torácico cuando se ponen de pie, o una disnea, una platipnea, ¿no? Una disnea cuando nos ponemos de pie, o esa sensación como de atondamiento simplemente. Y todo ello tiene que ver con esa bajada de tensión cuando el paciente se pone en pie. ¿Cómo se mantiene la normotensión? Antes os estaba hablando de reflejo de varoreceptores carotídeos, aórticos y demás. Bueno, pues son importantes porque para la normotensión, a nivel carotídeo y a nivel aórtico, tenemos unos varoreceptores, es decir, unos receptores de presión que van a llevar una información de la presión arterial minuto a minuto, mejor dicho, segundo a segundo, latido a latido, a través del nervio vago, el aórtico y a nivel del hueso faríngeo en carotidio, a esos núcleos que tenemos a nivel transencefálico. La información ahí se va a integrar y se van a realizar una respuesta a través de los sistemas parasimpático, vía el vago, o desde la médula, desde el sistema simpático, que nos va a dirigir, nos va a modificar tanto la frecuencia cardíaca como el tono vascular, aumentando o disminuyendo la presión y la frecuencia en función de las necesidades, ¿no? en cada momento. Y esto es importante porque cuando nosotros estamos sentados o tumbados, pues hasta un medio, como hemos visto antes en ese esquema, ¿no? Que tenía la foto tan graciosa del paciente sentado, cuando estamos sentados la sangre, pues más o menos tenemos unos 500 mililitros de sangre que están en la zona pues, abdominal. Sí, si estamos tumbados, pues en la zona abdominal. Cuando nos ponemos de pie, por efecto de la gravedad, ese medio litro de sangre va a caer hacia el sistema hacia la periferia, hacia las piernas. Si esto va a ser sensado a nivel de los varoreceptores como una pérdida de tensión y disparará una respuesta simpática que aumentará tanto la frecuencia cardíaca como el tono vascular periférico, aumentando la tensión arterial. En un paciente en el que tenga una lesión de los circuitos eferentes, es decir, de este sistema simpático o bien del nervio vago, habrá un sensado aferente, o sea, habrá un sensado de la pérdida de presión, pero no habrá una respuesta adecuada. Y esto nos llevará a tener Perdón, he confundido. Cuando haya, perdón, disculpad, cuando haya un error en los ejes aferentes, no se sensará esa pérdida de tensión cuando nos ponemos de pie y, por tanto, no habrá respuesta efectora, no habrá taquicardización y no habrá aumento de la tensión arterial cuando nos ponemos en pie. Entonces, un poco un algoritmo para estudiar estos pacientes que tienen una hipotensión ortostática que hemos demostrado en la consulta, ¿no? Hemos hecho esa maniobra que es bastante sencilla, tomar la tensión en bipedestación a partir de un minuto. Y lo primero que debemos hacer en todos los pacientes, como hemos dicho al principio, es excluir las medicaciones. ¿Y qué medicaciones? Bueno, simplemente por recordaros, los antihipertensivos, que es lo que estaba en mente de todos, esos alfa-bloqueantes o los calcioantagonistas, esos vasodilatadores periféricos, pero sobre todo también debemos recordar, porque esto está en la mente de todos, un sistema antihipertensivo le puede causar hipotensión, pero también hay que recordar otra serie de fármacos, entre ellos la levodopa y los dopaminérgicos, o los antidepresivos tricíclicos, o los IMAO, o incluso los anticolinérgicos como el Atroven, ¿no? Son fármacos que van a favorecer la hipotensión ortostática. Una vez hayamos excluido las medicaciones, lo siguiente que debemos ver es, en nuestro paciente, ¿hay un aumento de frecuencia cardíaca, sí o no? Porque si hay un aumento de frecuencia cardíaca, esto nos orienta a que la causa no es neurogénica, es decir, hay un tono simpático. La causa no está en el sistema nervioso autónomo y, por tanto, tenemos dos grandes opciones. Hay una hipovolemia, en cuyo caso puede ser por una pérdida absoluta de fluidos, por ejemplo, una hemorragia, una pérdida digestiva por vómitos o una insuficiencia suprarrenal, o una hipovolemia relativa, por ejemplo, el paciente con edemas, insuficiencia cardíaca congestiva o incluso el cirrótico, ¿no? O hay un cuadro vasodilatador masivo, pues un paciente con una mastocitosis y una liberación de histamina, ¿no? Hay una hipovolemia, pero es relativa, el volumen es que no está en su lugar. Y luego estos cambios que os he mencionado antes relacionados con la edad
que justifican un aumento de la rigidez arterial y por ello disminuyen un poco esa respuesta que tiene el simpático sobre ellos a la hora de vasoconstreñir. Son pacientes que tienen un tono simpático normal, pero no pueden tener la vasoconstricción. Sin embargo, si no hubiera un aumento en la frecuencia cardíaca, hablaríamos aquí ya de una hipotensión neurogénica y debemos diferenciar el grupo que tenga afectación del sistema nervioso central del que no tiene afectación del grupo del sistema nervioso central. Hablemos de estos pacientes, ¿no? De los que tienen una hipotensión ortostática sin afectación del sistema nervioso central. Pues de nuevo aquí haremos dos clasificaciones, entre los que tengan una alteración aislada o los que asocian una neuropatía periférica. Y aquí aparece, como no, de nuevo la diabetes mellitus porque es la causa más frecuente de disautonomía en nuestro medio. Es frecuente, como digo, que afecta a los pacientes con más de 10 años de evolución y generalmente con mal control y debemos sospecharla en esos pacientes que se nos queje de una polineuropatía en Wendell-Cancetil, ¿no? Que ya conocemos esa polineuropatía sensitivo-motora o incluso de los que tengan microangiopatía, ¿no? Esa afectación retiniana y demás, pues es bastante frecuente que ya tengan algún grado de disautonomía. Y puede ser que no lo noten, que no tengan ningún síntoma o puede ser que ya estén empezando a presentarlos. Por ejemplo, se pueden quejar de pueden tener esa gastroparesia diabética, ¿no? El lentecimiento del vaciado digestivo con náuseas, con plenitud postprandial o estreñimiento, o pueden tener una hipotensión ortostática también, que es bastante frecuente. La siguiente causa, no tanto en frecuencia, pero sí en importancia, sería la amiloidosis, porque es relativamente frecuente, sobre todo en las formas AL, no esa forma primaria o ligada a neoplasia hematológica, y por otro lado, también la hereditaria, ¿no? Esa alteración del TTR, de la transtiretina. Principalmente en estos casos de amiloidosis, la afectación suele ser como hipotensión ortostática y a veces, generalmente, con neuropatía periférica, que es el 80% de los casos, y es muy raro que aparezca de forma aislada, solo en el 10% de los casos. Y finalmente, otra entidad a recordar es esa radiculoneuropatía aguda inflamatoria o síndrome de Guillain-Barré antiguamente, ¿no? Que es muy frecuente, que asocia algún grado de disautonomía. Pero aquí es más que hipotensión ortostática, también tienen, desde luego, son las taquibradicardias, esa labilidad tensional, esa disautonomía global. También, pues, por supuesto, el déficit B12 muy severo y muy larvado puede dar, o incluso las neuropatías tóxicas como la plúmbica, ¿no? La del plomo. Sin embargo, si hablamos de hipotensión, o sea, sin afectación del sistema nervioso central y aislada, es decir, en general, sin afectación del sistema nervioso autónomo, que bueno, esto es medicina y no siempre es aislada del todo, pero debemos distinguir dos entidades. Una de ellas es el fallo autonómico puro. Esta es una entidad, un tipo de alfa-sinucleopatía, o sea, es decir, una enfermedad muy familiar o muy prima de la enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Levy, en la que el síntoma predominante es la hipotensión ortostática. Son pacientes de una edad media, unos 40 a 60 años, que se presentan en la consulta con una hipotensión ortostática, que además van asociando progresivamente síntomas de disautonomía a otros niveles, ¿no? Pues pueden contarnos anhidrosis o una hiperhidrosis parcheada o estreñimiento. Suelen presentar esa hipertensión en supino que os comentaba antes. Es raro, aunque también pueden presentar alteraciones urinarias. Y luego hay que destacar alteraciones neurológicas, que ya os he dicho, no es que no haya una afectación del sistema nervioso central, sino que no es muy llamativa. Son cambios muy sutiles, ¿no? Una incoordinación, un poquito de rigidez, algo de hiperreflexia. Por otro lado, tenemos un gran grupo de entidades que son las enfermedades paraneoplásicas y la canceronopatía autoinmune autonómica y sus hermanas o parientes, ¿no? De esta ganglionopatía autoinmune autonómica es una entidad muy infrecuente, autoinmune, como digo, que se manifiesta con un fallo autonómico también difuso, o sea, a todo nivel, pues noradrenérgico, colinérgico, etcétera, muy previamente esos síntomas colinérgicos, y la fisiopatología estaba mediada por autoinmunidad, porque hasta el 50% de los pacientes tienen unos anticuerpos antirreceptor gangliónico de acetilcolina, que se ha demostrado son patogénicos. El tratamiento es, bueno, no vamos a entrar en tratamiento, pero la cosa es que estos anticuerpos solo aparecen en la mitad, y en esa mitad que aparecen, como veis aquí, pueden presentar esa redilatación, prematura pupilar o fatiga pupilar, ¿vale? Esta es la entidad que os decía que era patognomónico. Tenemos otras entidades como son la neuropatía autonómica limitada, que simplemente afecta a un sistema autónomo, o una variante que es aguda y además tiene afectación sensitiva. Y luego tenemos entidades paraneoplásicas, pues la propia neuropatía autónoma paraneoplásica, que se asocia muchas veces con el tumor de células pequeñas o el timoma, y que la importancia que tiene es principalmente
que la afectación aparece antes que las neoplasias, ¿de acuerdo? Entonces, ante una entidad, un paciente que se presente con una neuropatía entérica, como veis aquí, entérica, limitada al sistema nervioso entérico o difusa, deberíamos hacer un screening de neoplasias o incluso seguirlas en el tiempo. Luego tenemos ese síndrome de Eaton-Lambert, miasteniforme, o estos anticuerpos anticanales de potasio que también causan una disautonomía, pero en este caso ya no es con hipotensión, sino que son manifestaciones más bien de hiperactivación. Esa hiperhidrosis, la taquicardia, estos síntomas ya más de hiperactivación. Pero bueno, estos son temas ya bastante más difíciles y muy específicos, ¿no? Por otro lado, tendríamos, he mencionado antes, esto es cuando hay afectación del sistema nervioso central, y aquí son dos entidades principalmente, la atrofia multisistema y la enfermedad de Parkinson, que deberíamos hacer el diferencial con el fallo autonómico puro. Como os he dicho, estas tres son alfa-sinucleopatías, es decir, son enfermedades neurodegenerativas que van a ir progresando. La diferencia es que el fallo autonómico puro es periférico, es decir, no tiene afectación en general del sistema nervioso central, sin embargo, tanto la enfermedad de Parkinson como la atrofia multisistema sí. Y es que un 30% de estos fallos autonómicos puros que se diagnostican pueden progresar bien hacia una atrofia multisistema, y esto lo harán cuando presenten manifestaciones, respiratorias o de apnea del sueño, o cuando tengan manifestaciones urológicas. Por otro lado, pueden progresar también hacia una enfermedad de Parkinson, que normalmente lo hacen cuando hay más clínica extrapiramidal, ¿no? Esa rigidez que comentábamos antes. Es importante saber esto porque, bueno, la atrofia multisistema tiene un pronóstico extremadamente malo, una supervivencia muy mala. Bueno, ¿quién nos iba a decir que el ortostatismo, ¿no? El ponernos de pie, nos iba a dar tanto que hablar? Y es que hay una gran serie, un gran número de síndromes ortostáticos. Hemos comentado la hipotensión ortostática y, por ende, el presíncope y el síncope neuromediado. Hemos mencionado antes el fallo del reflejo aferente, del barorreflejo, pero es que cuando falla el reflejo eferente, es decir, la actividad, o sea, sensamos la caída de la tensión, pero no disparamos una respuesta, esto ocurre, por ejemplo, ante cirugías del cuello o de radioterapia, que se afecta, pues tenemos síntomas de hipertensión lábil o episodios de taquicardia con el ortostatismo. Y por otro lado, hay dos entidades, una entidad de la que vamos a hablar ahora, que es el síndrome de taquicardia postural ortostática, que se ha puesto muy de moda a día de hoy. Ahora veremos un poco por qué, y la principal entidad con la que hay que hacer el diferencial, que es la taquicardia sinusal inapropiada, que es, por definición, es una frecuencia cardíaca en reposo mayor de 100 latidos por minuto durante el día a día, o una frecuencia media durante las 24 horas mayor de 90 latidos por minuto sin una causa primaria, y que puede tener síntomas muy similares a los del POTS. El POTS, como os digo, es una causa de intolerancia ortostática, ¿no? Se define como una taquicardia sinusal excesiva en el contexto de la hiperestación, pero sin hipotensión asociada. Y tiene estos criterios diagnósticos que veis aquí, que es principalmente una frecuencia cardíaca mayor o igual a 30 latidos por minuto, que aumenta respecto a lo basal, ¿no? Mayor a 30 latidos por minuto en los 10 primeros minutos desde que nos hemos puesto de pie, sin hipotensión ortostática, con unos síntomas que lleve 6 meses y sin otras causas de taquicardia sinusal, ¿no? Pues que no tenga anemia o que no tenga alguna medicación que taquicardice. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, la prevalencia no se conoce, como veis aquí, se ha estimado en series americanas hasta el casi 1% de la población, pero es que cada vez se aumenta el conocimiento general de esta enfermedad, y no quería hablar de ello porque la sesión no va de esto, pero se sabe que una de las principales causas, una de las causas más frecuentes son las infecciones virales, y a día de hoy, pues bueno, todos conocéis la pandemia, ¿no? Por el coronavirus, y se ha visto como secuela, ¿no? En ese síndrome de post-COVID, pues la taquicardia postural ortostática. Pero lo más fundamental es que tiene un impacto sobre la calidad de vida de nuestro paciente, porque clínicamente se van a presentar con síntomas cardiovasculares, esa intolerancia ortostática que os digo, pero también tienen una serie de síntomas no cardiovasculares bastante difíciles de precisar, ¿no? Pues son pacientes que van a contarnos cefaleas o esa sensación como de aturdimiento mental o visiones en túneles. Son síntomas que no nos van a orientar a nada, pero que también pues, preocupan, ¿no? a nuestros pacientes. A día de hoy se está intentando un poco explicar cómo funciona esta entidad, esta enfermedad. Hay grupos clásicos que hablan de 5 fenotipos: un fenotipo neuropático, un fenotipo hiperadrenérgico, una alteración del volumen, un fenotipo asociado al Ehlers-Danlos tipo
4, tipo 5, si mal no recuerdo, que es el de hipermovilidad articular, y un fenotipo asociado al desacondicionamiento. Bueno, esto cada día se está intentando eliminar y hablamos de que hay una combinación de diversos subgrupos, ¿no? Un subtipo, una activación hiperadrenérgica, una afectación neuropática y una afectación una hipovolemia, ¿no? Entonces, por resumir brevemente la fisiopatología y espero explicarlo lo mejor posible, se cree que hay unos autoanticuerpos que sí se ha demostrado que están aumentados en estos pacientes, pero todavía se está haciendo estudios para ver qué afectación dan como tal, que pueden activar receptores cardíacos y producir una taquicardia, y a nivel periférico favorecer una vasodilatación por bloqueo también del sistema nervioso simpático. Por otro lado, puede haber una hiperactivación del sistema adrenérgico porque hay un aumento de la noradrenalina circulante y esto nos llevaría a una taquicardia sinusal casi basal. Y en este paciente, cuando se pone de pie, tanto por la activación de los receptores cardíacos como por la pérdida del retorno venoso, porque la sangre se nos queda periféricamente, habría un aumento todavía mayor, ¿no? de esa frecuencia cardíaca, porque se habría sensado una hipovolemia que nos llevaría a mayor taquicardia refleja. Entonces, es un poco la fisiopatología, ¿no? Una unión de todos los mecanismos. En un paciente que sospechemos esta entidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues descartar, como nos ha dicho, ¿no? en los criterios, otra serie de causas. Pues que no tenga una anemia, que no tenga un hipertiroidismo, un déficit de B12 o problemas de cortisol. También se recomienda hacer ANAS y el anti-RO y anti-LA porque se ha visto una asociación bastante importante con el lupus y con el síndrome de Sjögren. Y es importante también solicitar una hemoglobina glicada para descartar la diabetes, porque la disautonomía asociada a la diabetes también puede dar síntomas que se pueden confundir. Y hay que considerar en todos los pacientes que tengan síntomas refractarios o crónicos y sobre todo que asocien algún grado de autonomía, de neuropatía autonómica o de dismotilidad, ¿no? gastrointestinal, pues solicitar esos anticuerpos de disautonomía, los anticuerpos antifosfolípido, el complemento para descartar causas autoinmunes. También mirar esas catecolaminas porque, bueno, se puede confundir con un feoconocitoma o la triptasa para la mastocitosis. Esto sería un gráfico en el que vemos una mesa basculante de un paciente normal, en el que cuando le ponemos en la posición esa de 90 grados, el paciente pues aumenta ligeramente su frecuencia cardíaca, pero se mantiene y la tensión arterial pues sube ligeramente. Sin embargo, en ese paciente con POTS, una vez le ponemos a 90 grados, como veis, la frecuencia cardíaca sube y sigue subiendo hasta que al paciente le volvemos a colocar la posición normal, pero mantiene la tensión arterial. Y como os comentaba antes, pues existe una serie de condiciones que pueden simular o parecerse, ¿no? esa mastocitosis, insuficiencia suprarrenal, y por eso se nos recomienda realizar esa serie de estudios, y hay una serie de condiciones que se ha visto pues, que con más frecuencia se asocian al síndrome de POTS, como es el síndrome de Sjögren, el lupus sistémico o el antifosfolípido. Y ya finalmente, por ir acabando un poquito con el tema, os he hablado todo este tiempo de la hipotensión ortostática, pero no podía irme, o de muchas veces de causas de defecto, ¿no? de fallo del sistema nervioso autónomo, pero puede pasar justo lo contrario, ¿no? Una hiperactivación autonómica. Esto lo traigo un poquito para recordar una entidad muy concreta que es la disreflexia autonómica. Estáis pensando, o disreflexia simpática, estáis pensando, ¿y esto de qué va? ¿no? Pues esto se ve con mucha frecuencia porque se ha visto que afecta hasta el 90% de los pacientes que tienen algún grado de lesión medular que involucre las regiones por encima de T6. ¿De acuerdo? Una lesión medular por encima de T6 en un paciente que tenga una situación desencadenante que se resume con esta 6B, pues vejiga, una impactación fecal, una retención urinaria, una infección urinaria, un dolor óseo o quemaduras o incluso un embarazo, van a tener, ante esta noxa, se va a mandar un estímulo, ¿no? aferente, porque los nervios periféricos funcionan bien, al sistema nervioso simpático, que disparará una respuesta simpática periférica a su nivel. Y él intentará enviar información a nivel central, pero vemos aquí que está lesionado, no puede enviar esa información. Entonces, habrá un aumento de la presión arterial, porque el sistema nervioso simpático funciona bien. Este aumento de presión arterial será sensado, ¿no? en los vasoreceptores y esto
llegará al troncoencéfalo, porque también este envío, estas vías aferentes también funcionan. Esto intentará producir una vasodilatación que no será efectiva porque no tiene conexión con el sistema simpático, y habrá un aumento del tono vagal para también ir en contra, ¿no?, de ese aumento de tensión, causando una bradicardia. Entonces tenemos un paciente que tendrá unos síntomas por encima de la lesión, que será pues, una cefalea, una bradicardia relativa para la tensión que tiene, clínica de flushing, de ese calor, rubor, de sudoración, de visión borrosa, de congestión por el aumento del tono vagal, y sin embargo, por debajo de la lesión tendrá hipertensión, esa palidez, la piel fría y piloerección. ¿Y esto por qué es importante, Luis? ¿Por qué nos hablas de ello? Bueno, pues porque estos pacientes, que ya os digo que afecta a una gran cantidad de ellos, lo que pasa es que, bueno, suele ser leve, pero puede llegar a desencadenar incluso emergencias hipertensivas o incluso ictus, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar muy atento en esos pacientes que tengan algún grado de lesión por encima de T6 ante estímulos por debajo de la misma, de mirar bien la tensión y mirar para controlar. Un poco ya por acabar, los mensajes, ¿no?, para llevar a casa. Recordaos que la historia clínica es un arma fundamental en el estudio de síntomas abigarrados, como lo es el mareo, y que debemos entrenarnos en ella en medida de lo posible y recomendar sobre todo eso, el uso de estrategias diagnósticos, la que os he dado yo antes, el T-Trade, o otra que es otra mnemotécnica, es el Attending. Recordar que los síndromes autonómicos que existen, ¿no?, que son una constelación de síntomas y que nos pueden ayudar a agrupar al paciente, ¿no?, tiene una disfunción que parece que sus síntomas van a orientar más a que la pérdida de función es simpática o es parasimpática, y eso ya nos va a orientar un poco a saber dónde buscar. La hipotensión ortostática es un síntoma muy limitante, y es uno de los síntomas iniciales de las disautonomías más frecuentes e importantes. La enfermedad de Parkinson, el fallo autonómico puro, esa atrofia multisistémica, y por eso el screening con la toma de tensión arterial en bipedestación y supino es muy rentable en estas patologías. Y en nuestro medio, pues desde luego, la causa más frecuente es la diabetes. Y recordaros pues que el PODS, que es una entidad relativamente nueva, que tiene muchas presentaciones clínicas, que hay que acordarse en ella en esos pacientes jóvenes y, bueno, pues ahora que han pasado el COVID, y que nos cuenten una intolerancia al ejercicio, que es como el síntoma más cardinal, a lo mejor, de la enfermedad. Aparte de los criterios clínicos, la intolerancia al ejercicio y una clínica de fatiga crónica con la bipedestación. Los síntomas que serán eso, la clave diagnóstica. Y nada, muchas gracias a todos.